Bueno, yo creo que habría que ver primero el contexto, ¿no? Es decir, cómo es que nacen estas plurinominales, digamos, en el sistema político mexicano, y cuáles serían los argumentos para eliminarlos. Recordar que incluso en 1917, en la Constitución del 17, de la cual estamos celebrando el centenario, prácticamente digamos, el modelo de votación era por mayoría, todo, no había pluris, como decimos hoy. Fue hasta más o menos el 77 cuando se establece este sistema plurinominal, ¿no? Bueno, o mixto que tendremos, porque tenemos legisladores que llegan por principio de mayoría relativa y por principio de representación proporcional. Esto evidentemente tenía como argumentos detrás que, insisto, en el modelo teórico, ¿no?, que pudiera replicarse en la medida de lo posible la pluralidad de una sociedad, pues, entre comillas, o pretendidamente democrática, y de grupos políticos que pudieran replicarse en el Congreso, que así como hay pluralidad en la sociedad, esta se reflejara en los congresos. Por otra parte, también se planteaba que, debido a que estábamos en ese momento en los 70, todavía había un sistema de partido único, digamos, de facto, pues era una manera de generar un contrapeso, ¿no?, de generar un freno, entre comillas, a la fuerza del partido dominante. Sin embargo, si hoy preguntamos nosotros, ¿estaríamos a favor de eliminar las plurinominales, los pluris, como se dice coloquialmente? Yo creo que cualquier ciudadano, a bote pronto, dice sí. Evidentemente, ¿cuáles son los argumentos detrás entonces? El primero, se dice que si eliminamos plurinominales, ahorramos en el gasto público, ¿no? Ahorramos en el presupuesto. Dos, si nosotros eliminamos los plurinominales, facilitamos, digamos, que se aceiten los acuerdos, ¿no? Es decir, en lugar de estar, por ejemplo, pienso en la reciente iniciativa también del Partido Revolucionario Institucional en el sistema político a nivel federal, ¿no?, que es la tercera vez creo que lo presenta y no ha sido el único partido, de 500 a disminuir 100, y de 128 senadores disminuir a 96, ¿no?, quitar los plurinominales. Pues facilitaría los acuerdos. En realidad, bueno, ese es un argumento, lo dejo ahí, luego vemos cómo refutar. Y tenemos otro argumento, que es que no nos representan los plurinominales, ¿no? Es decir, no los votamos y no me representan. Cuando uno ve ese panorama, diría uno, pues sí, que los eliminen. Pero hay que ver con calma, ¿no? Porque yo diría personalmente, no es tanto cuántos quitas, sino qué se queda, ¿no? O sea, cómo queda configurado el modelo de representación. Porque si decimos que ahorran, es verdad que hay un ahorro en el gasto público, ¿no?, en el presupuesto, pero ¿por qué plurinominales? Es decir, nos cuesta igual un plurinominal que uno de representación de mayoría relativa. Entonces, ¿por qué le mete la tijera a ellos? Dos, yo creo que, digo, no conozco los números aquí en Nayarit, pero por ejemplo, a nivel federal, el presupuesto para 2017 fueron 4 billones, o sea, 4,000 millones de millones. Y el Congreso General nos costaría, al menos la Cámara de Diputados, 178 millones de pesos. Es verdad que es un ahorro, ¿no?, si lo ve uno en términos absolutos, pero si lo compara uno con respecto a estos 4 billones, parece que no es mucho. Y luego dice uno, bueno, y si se va a ahorrar ese dinero, pues la desconfianza está ahorita, que dice, a lo mejor lo único que pasa es que el pastel se hace más grande para los que quede, ¿no? Entonces, contra el argumento de que facilitarían los acuerdos, mire, si a nivel federal, que son 500, y eventualmente si pasa esta reforma quedan 400, parece que es irrelevante, porque en realidad todos los acuerdos pasan sobre todo por las cúpulas, es decir, por los líderes de las bancadas, y pasan también por los líderes de los partidos, como ejemplo el Pacto por México, ¿no? Entonces, al final del día parece que es irrelevante que haya, por ejemplo, a nivel federal 500 o 400, y aquí también que haya menos 12 o más 12, ¿sí me explico? Porque bastaría casi, estoy siendo absurdo, ¿no?, bastaría con que estuvieran los líderes de las bancadas y los líderes de los partidos para ponerse de acuerdo, porque paradójicamente son todos o la mayoría de los que llegan por votación, por mayoría relativa, los que simplemente alzan la mano, ¿no?, para votar.